Como siguiente pregunta, ¿tú has desarrollado estrategias personales para hacerte entender cuando las palabras no fluyen? Sí, total, total. Esto tiene mucho que ver con la comunicación, con las habilidades de comunicación que desarrollo. Y es que hay una gran dependencia a la oralidad, al habla, Ujú, ujú, como el único, la única forma de comunicarte. ujú, Pero a través del entrenamiento, pues lo que empecé a aprender de personas que llevan mucho tiempo trabajando en habilidades de comunicación de alto nivel es que el cuerpo y la voz también influían como en todo este arsenal de comunicación, no solamente la palabra hablada. En ujú, mi caso, pues la palabra hablada era la que no funcionaba muy bien, pues por la articulación, perdón. Así que comencé a trabajar mucho más mi expresividad corporal, gestual, también las variaciones vocales en lo posible con el tema de la cuerda vocal. Y cuando ya empecé a juntar los tres elementos, ujú, pues empecé a mejorar un montón. Igual, como te decía ahora, yo comunico desde mucho tiempo antes del evento. Es decir, tenía habilidades de comunicación desde mucho antes de tener el evento. Entonces fue también como una perspectiva más ampliada de lo que es la comunicación y de cómo llevarla pues, al terreno público, ¿no? ujú. Entonces sí, sí, desde la comunicación no verbal hay una gran posibilidad de mejora. Totalmente de acuerdo contigo. No solamente es la oralidad que definitivamente, digamos, es la que manda la parada, entre comillas, pero, por ejemplo, la comunicación no verbal también es fundamental cuando uno no le salen las palabras y quiere comunicarse. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, también las imágenes o los dibujos o lo que sea con tal de empezar a mejorar de alguna manera la comunicación. Total, total, Santiago. Hay muchos canales. Parte de escribir tiene que ver con cómo llegar a más personas a partir del lenguaje escrito. Tú llevas ideas hacia gente que de pronto no tiene la posibilidad de impactar en el uno a uno, Ujú, que hay entre ujú, otros países, de otros lugares. Así que sí, sí, siento que es muy importante tener la ayuda de alguien, un terapeuta, un entrenador o alguien con una visión un poco más grande, porque cuando uno está como en el huello, en el hoyo, después ujú, del evento, uno no ve mucho, no entiende mucho. Sí ujú. requiere alguien como que te abra un poco la visión y te impulse. ¿Cómo ha cambiado tu relación con el lenguaje después de lo vivido? Total, al principio era buscar un lenguaje transaccional, es decir, que me permitiera salir, que fuera funcional, que me permitiera pedir cosas, que permitiera comunicar lo que sentía, que me permitiera entender para seguir instrucciones. Era un lenguaje muy básico, ¿sí? Ujú, Demasiado básico porque yo perdí muchas habilidades. ujú, Pero en la medida en que fui mejorando, ya fue cambiando, fue mudando este mensaje hacia formas de expresividad un poco más artísticas o sofisticadas o sensibles. Entonces ya empecé a trabajar narrativa, ya no solamente cómo hablo bien y cómo soy claro y contundente, sino cómo esto que debo decir lo digo de una mejor forma. Cómo puedo utilizar otros tipos de lenguajes más figurados. Entonces ya empecé a trabajar cuento, novela, empecé a formarme como escritor y evidentemente esto sí te abre
un panorama sin límites en la expresividad emocional y en la expresividad general, ¿no? Ujú, Creo que todos tenemos una faceta artística dentro, una faceta sensible que no exploramos mucho, porque el lenguaje como lo usamos y como el 90% de la gente lo entrena acá en Colombia, tiene que ver con cómo te vuelves súper claro, influyente, y esa es una forma muy miope de ver las posibilidades del lenguaje. Hay ujú. lenguajes visuales, hay lenguajes escritos, hay lenguajes iconográficos. Entonces, siento que hay que buscar una forma de expresividad del ser que esté adecuada a las habilidades de cada quien, pero sí es importante tener como esa ventana de fuga para que tu espíritu se comunique. Y antes de hablar de tu libro, cuéntanos qué creencias tuviste que soltar para poder avanzar en tu recuperación. Ok, yo creo que la principal era que yo creía que todo dependía de mí, que yo era el centro de todo, que si iba a alcanzar algo, a lograr algo, era porque yo lo iba a hacer. Pero cuando tú pierdes tus habilidades, tu pensamiento, la memoria, pues tú te quedas desprovisto de todas las seguridades que creías tener, que creías que eran lo que te identificaba. Y la vida no para a pesar de que tú no sientas esa seguridad, la vida continúa. Y Ujú, cuando te das cuenta, oh, han pasado varios años y la vida me ha tratado con amor y con respeto sin que yo sea el artífice de todo. Entonces hay como un gran engaño en creer que uno es el que hace las cosas. ujú, Lógico, tenemos manos, tenemos intelecto, tenemos habilidades que nos han sido entregadas de forma gratuita y hay que explotarlas al máximo y hay que tomar responsabilidad de lo que somos y de las dificultades que tenemos, pero de ninguna forma esto es como un trabajo que solamente depende de uno. Hay que aprender a confiar en el otro. Para mí eso era muy difícil. Tal vez esa fue una de mis creencias que tuve que romper. Confiar en que el otro siente también amor hacia mí y que me puede ayudar y ujú, que no todo tengo que hacerlo yo y que está bien recibir ayuda. Yo era todo lo contrario. Yo hago todo. Si yo no lo hago, no está bien. Desconfío del trabajo del otro. Poco también de inmadurez, ¿no? Y de egocentrismo. ujú, Pero pues es parte como de la vida del ser humano. Y ujú, es que en esos primeros años, bueno, no eran tan primeros, pero esas primeras décadas, como que nos tenemos que demostrar a nosotros mismos que somos fuertes y ujú, que podemos, y yo creo que es necesario, ujú, pero hay un momento en que ya la vida empieza a tornar a haber un cambio. Algunos lo tienen con la edad, a otros nos toca a los golpes con un evento como estos, pero sí, sí hay una transformación y son ese tipo de creencias en donde siento que más tuve que trabajar. Bueno, hablemos sobre tu libro. ¿Qué te motivó a escribir un libro después de vivir una experiencia tan profunda? Estaba en coma, yo en coma tuve actividad cerebral, o sea, yo recordaba cosas, tuve sueños, escuchaba, todo eso está en el libro, que acá lo tengo. Se llama Rastros de Fuego, Memorias de un sobreviviente. Y estando yo en coma, como yo estaba en la vida académica, yo decidí en el coma escribir dos libros. Y Oh, era uno más teórico y conceptual ujú, y otro donde contar la historia. Yo nunca había escrito narrativa, ni literatura, ni nada, no sabía qué era eso.
pero yo dije, tengo que contar esta historia para que otra gente lo lea. Ya cuando salgo del evento, del coma, y bueno, comienza todo mi viaje de recuperación, yo casi como a los 2 o 3 meses me senté al computador a escribir. No recordaba las letras, tenía mucha dismetría, que es falta de coordinación entre el ojo y el dedo. Entonces era horrible, no me acordaba cómo se formaban las palabras, pero yo recuerdo que yo me senté porque dije, tengo que escribir esto. Bueno, me tomé 14 años escribiéndolo, porque el libro se publicó en diciembre de 2024 y fue doloroso la escritura y fue muy compleja porque tenía habilidades muy básicas. Ya fui recuperando la digitación, pero ahora era la construcción de las frases, las palabras no las recordaba, los tiempos verbales los confundía. Bueno, esto fue volver a aprender a escribir de nuevo, a escribir un relato de largo aliento Ujú, y bueno, pues lógico, si uno no tiene la habilidad, se demora un montón. Me di muy duro al principio porque yo antes escribía, ya había publicado libros en la universidad, pues académicos, ujú, ujú, y pues y yo era como pues escribía, pues no sé si bien, pero escribía más rápido. Sí, y acá esta vaina pasaban los años, los problemas de salud me hacía que lo dejara un año, luego ujú, volvía, cuando leía no me acordaba que había escrito, y volver a leer esos primeros momentos cuando tuve el evento, cuando perdí las habilidades, era durísimo emocionalmente, me la pasaba llorando, escribiendo. Bueno, eso fue realmente muchos años como en un vaivén muy complicado y bueno, el que creo que a pesar de que me iba mucho tiempo del libro, volví a él, ujú, ujú, me empecé a formar, cursos de escritura, concursos para aprender, talleres de diferente índole con escritores ya, y entonces me encuentro con que narrar, escribir literatura es más fregado que escribir en la universidad. O sea, escribir en la universidad para mí era como que era sencillo, porque era como explicar cosas, es otro tipo de lenguaje. Son ujú, otro tipo de habilidades, ujú, pero narrativa, contar, que sea atractivo, que tenga una lógica, que tenga una cadencia, una atmósfera, construir personajes, eso era bastante, o sea, es un reto. Los escritores son personas impresionantes, dedican mucho tiempo escribiendo, mucho tiempo de sus vidas, entonces mucho amor en esa acción. Y bueno, me metí en ese tema y se terminó por publicar después de mucho esfuerzo. ¿Fue la escritura parte de tu proceso de sanación o llegó después cuando ya habías superado varias etapas? No, fue parte, como te digo, yo empecé a escribir a los meses de haber tenido el evento Ujú, y duré, y no, lo único constante, te puedo decir esto, Santi, lo único constante que yo he tenido en mi vida desde el evento ujú, ha sido la escritura, porque el trabajo ha ido, ha venido, momentos de salud, momentos de enfermedad, ujú, momentos de mucha actividad, momentos de profunda inactividad, pero ujú, la escritura me ha acompañado en todo el proceso. Al principio me ayudó, uno no logra entender lo que le ocurre o yo no logré entender lo que me había ocurrido hasta que ya no lo pude haber escrito y plasmado como leyendo una historia de alguien más. Y yo me preguntaba por mucho tiempo, bueno, pero ¿por qué yo no publico? ¿Por qué no puede salir este texto? Bueno, además de que tenía mil errores por mis dificultades, ujú, ya se fue mejorando y nada, pero en el último año, el último año de antes de la publicación, entendí por qué no lo había terminado y publicado.
y era que yo me había dado cuenta que yo seguía repitiendo unos patrones que me enfermaban mucho. Y fue después de 13 años como que yo pude ver, me elevé un poco de nivel frente a lo que había escrito y me di cuenta de esos ciclos que estaba repitiendo. Y escribí la tercera parte del libro en un mes, porque tenía que incorporar eso y es parte de la potencia que tiene el libro. Es que el libro en esencia pues está hablando de mi experiencia, pero también del proceso de transformación a partir de una experiencia complicada como fue tener un evento cerebrovascular. ujú, Lo que pasa después del evento, sacando de lado todo el tema físico, de recuperación, todo eso, pues que es duro y todo, ujú, es cómo tú te transformas interiormente. Y esta última parte del libro, lo que intenté plasmar es cómo, qué sucedió conmigo, que ujú, al final es el cambio importante de todo este proceso. ¿Qué ujú, pasó interiormente conmigo, espiritualmente conmigo? ¿Cómo cambió mi relación conmigo mismo y con los otros? ¿Cómo empecé a amarme más y también amar al otro en sus dificultades y en sus fallas? Porque igual yo también las tenía y al final el otro es un reflejo de mí. Es decir, todo este tipo de experiencias un poco más profundas y trascendentales las tuve que sistematizar y escribir para poder publicar. Entonces ya cuando publico, uno como escritor nunca está feliz con lo que termina, porque siempre dice, pude haberlo hecho mejor, pero sí siento que captan algo y la esencia de lo que tuve que vivir durante este tiempo. Y eso para mí, independientemente de lo masivo o no que puede hacer el libro, es importante, ujú, porque tenía que escribirlo y bueno, pues hay personas que resuenan con eso y eso está bien. Yo creo que tal vez el punto como, claro, después de mucho pensarlo, ¿no? Es el tema de la compasión. Creo que ese es el punto diferenciador en todo. Si me preguntas, bueno, ¿cuál ha sido como el punto clave o el que genera un cambio? Es yo con uno mismo y con los otros. Yo siento que esta sociedad en la que nos ha tocado vivir este momento de la historia en que estamos viviendo, somos muy individualistas y queremos brillar nosotros, ¿no? Este ujú, es como el objetivo. Tú ves en LinkedIn, o bueno, en muchas plataformas, y lo que queremos es brillar, que seamos reconocidos, que comunicar mejor, volverte un neurohacker, bueno, un poco de cosas poco estrafalarias, pero que tienen que ver con una separación con el otro. ujú, Y la compasión es tal vez el elemento que yo he sentido que en mi proceso ha cambiado. Y ujú, es que era muy implacable conmigo mismo, y hasta hace muy poco tiempo. Entonces yo no aceptaba que me había pasado eso. Yo tengo, como te comenté ahora, diagnosticado fatiga crónica y fibromialgia. Y yo empiezo a correr en montaña, correr en asfalto, 20, 30 kilómetros. ¿Cuánto? Con estos dolores, con esta fatiga, hacer ejercicio en exceso, a meterme en cuanto proyecto salía, porque yo tenía que demostrarme a mí mismo que era capaz. ujú, ujú, Y esos son los ciclos que te cuento que metía. Y bueno, llegó un punto en que ya entendí pues que todo eso era una falsedad, es decir, era como seguir reviviendo a la Andrés antigua y no haber aprendido o aprovechado esta experiencia para transformar mi acción. Y pues la realidad, Santi, es que no es que nos ocurra algo muy complejo y ya cambiamos de una vez. Eso no sucede. Lo que nos ocurre con frecuencia es que tenemos que
eso que nos ocurre es solamente la punta de lanza y atrás de eso o después de eso viene la transformación si te das la opción de hacerla, si tienes la valentía de enfrentarte a ti mismo, a tus miedos, a lo que eres, a tus defectos. Eso yo creo que es muy difícil, enfrentarse uno a lo que uno es y que uno cree que no es. ¿Sí? Porque uno tiene como una imagen idealizada de uno mismo. Entonces uno dice, no, el resto de la gente es bien, bien envidiosa o bien, bueno, no sé, mezquina o algo, pero yo no. Y cuando te das cuenta y te enfrentas desnudo y dices, ah, caray, soy yo, yo soy el que soy así, ¿sí? Y entonces, sí, hay que tener como esa valentía también. Y la compasión es el punto determinante. Sentir compasión por el otro, compasión por ti mismo. Creo que eso nos hace, pues por lo menos nos hace bajar un poco la guardia y no exigirse tanto a uno mismo, porque a veces el principal enemigo de uno es uno mismo. Así era yo.